Bueno, señoras y señores, qué contentos estamos de tenerla hoy aquí en los estudios del 97.7 Nueva Vida. Por favor, un aplauso gigante. Eso Daina Monteagudo. ¡Qué bueno! Yo estoy más que feliz de estar aquí. Bueno, yo siempre estoy, pero lunes alternos a las 9 de la mañana en esta sección de vida de parejas, pero desde la Florida. Y este fin de semana tuve la bendición de estar en Puerto Rico, así que aproveché la oportunidad y estoy con ustedes en esta mañana. Y para mí es una bendición estar con ustedes. Hoy quiero hablar sobre un tema que titulé ¿lo correcto o lo conveniente? ¿Verdad? A veces nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, esto que estoy pensando o esta acción que voy a tomar, ¿es lo correcto o lo conveniente? Y escuchando un poco a Alice, que hace unos momentos estuvo con nosotros, pensando en las mujeres, pensando en los hombres, en todas las familias, pensando como ministro, pensando como profesional de ayuda, me hago la pregunta, ¿qué es lo correcto y qué es lo conveniente? Ahora, cuando yo defino la palabra correcto, la palabra en definición, lo que significa es libre de errores o defectos, ¿verdad? Conforme a las reglas. Si lo ponemos desde una perspectiva de una persona podría decir, bueno, lo correcto es una conducta irreprochable. Si voy a definir la palabra conveniente, pues es algo que es útil, que es provechoso, que es oportuno, ¿verdad? Así que todos nosotros en algún momento dado de nuestra vida tenemos un punto de partida para una decisión. Lo que los hombres esperan de mí que yo haga, y lo que Dios espera de mí que yo haga. Ahora, el detalle es que este punto de partida está basado en nuestra cultura, en nuestras creencias, en nuestra forma de pensar, la manera en que nos criaron, aún nuestra posición teológica, ¿verdad? Porque para algunos, por ejemplo, como ahorita mencionaba Liz Millán, nuestra postura teológica pudiera decirme, yo debo permanecer en una relación de violencia doméstica porque eso es lo que Dios quiere, porque es bíblico, porque es lo que los pastores esperan de mí, ¿verdad? Pero ¿será realmente lo que Dios espera de nosotros? Porque a veces nosotros tenemos mucha facilidad de cumplir con las expectativas de los hombres, pero cumplir con la expectativa de Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo correcto, verdad? Entonces nosotros como seres humanos comenzamos con ese marco grande de referencia, de mis sistemas de valores, de mis mecanismos, de mi publicidad, de mi estructura, entre muchas cosas. Así que ese ser humano comienza entonces a utilizar todo ese conocimiento en milésimas de segundos para tomar una decisión y la pregunta es, ¿esto que voy a decir o esto que voy a hacer, lo estoy haciendo porque me conviene o porque es lo correcto, ¿verdad? Y es nuestra inclinación, esa es nuestra tendencia. Ahora, las preguntas que yo me hago al momento de tomar decisiones son las siguientes. Porque a veces nosotros decimos, bueno, pues como el argumento puede ser que Dios quiere que yo haga lo mejor para Él, ¿verdad? Porque Dios espera de mí excelencia, Dios espera a mí que yo haga lo correcto, pues yo me pregunto, pues, ¿qué es realmente lo más grande? ¿Qué es lo mejor que yo debo hacer? ¿Quién determina qué es mejor o grande? ¿O qué es lo que tiene valor para Dios? ¿Verdad? Yo me hago esas preguntas. Y cuando nosotros buscamos en la Escritura, nosotros podemos ver que el ser humano siempre ha tenido generalmente un pequeño comienzo en ciertas cosas. Pero ese pequeño comienzo a veces son con cosas que no son duraderas. Por ejemplo, cuando hablamos de vida de pareja, nosotros tenemos que tener en cuenta que nadie puede satisfacer mis necesidades, solo Dios. Y muchos de nosotros nos relacionamos con las personas, incluyendo nuestras parejas y nuestros hijos, que son los seres que amamos más en la vida, esperando que ellos satisfagan unas necesidades que ellos no tienen el poder para hacerlo. De hecho, nuestros hijos no están para que ellos nos den, nosotros estamos para darles hasta que nosotros estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener expectativas reales de que solo Dios es suficiente para llenar todas nuestras necesidades. Y uno de los primeros conflictos en la pregunta, lo correcto o lo conveniente, es que yo tengo que entender que mi relación con Dios necesita ser una de paternidad. Una de paternidad donde yo me relaciono con Dios Padre, donde yo tengo una relación saludable con un Dios Padre, no un Dios cuco, no un Dios que está bien lejos,
y solo me castiga y me disciplina, pero no está para darme amor y para darme guianza, ¿verdad? Así que cuando yo comienzo a relacionarme con Dios como un Dios Padre, aún las cosas que parecen sencillas y pequeñas las puedo disfrutar. Por ejemplo, fíjate que muchas veces en la Biblia se habla sobre la semilla de mostaza. ¿Y cuán grande es la semilla de mostaza? Bien pequeñita. ¿Y nosotros vemos algún potencial al mirarla a simple vista? No. Sin embargo, la Biblia compara la fe con la semilla de la mostaza y nos dice que nosotros tenemos que tener un poco de fe para poder creer. Ahora, la fe sin obra es muerta. Yo tengo que creer que Dios quiere cosas buenas, agradables y perfectas para mí, independientemente de lo que está sucediendo en mi vida, pero tengo que hacer un plan de escape, un plan de acción. Yo tengo que prepararme, yo tengo que hacer lo correcto, independientemente que no sea conveniente para los demás. Yo tengo que hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es proteger mi vida. Yo no puedo amar a los demás si no me amo a mí. Y pareciera egoísta y pareciera que no es lo que Dios espera de mí, pero es lo correcto, que yo me ame, que yo me cuide. Cuando tú estás en un avión que te están explicando las instrucciones, en caso de que ocurriera algo, que te dicen que van a bajar las mascarillas del techo del avión, te dicen que tú tienes que hacer primero con la mascarilla, te la tienes que poner tú primero y luego ayudas a los demás. No hay forma de ayudar a nadie si yo todavía no he podido estar sana y si yo todavía no he podido ayudarme a mí misma. Y la única manera de hacer eso es teniendo una relación con Dios y buscando ayuda. Yo sé como mujer que es bien difícil a veces buscar ayuda, porque uno tiene complejos, inseguridades, miedo y está preocupado por el gran qué dirán. Pero al final del día, ¿qué es lo correcto? Lo conveniente sería quedarme callada y no buscar ayuda. Eso es lo conveniente. Seguir esperando que Dios haga algo, seguir esperando que un milagro suceda, pero lo conveniente muchas veces no es lo correcto para mí. Lo correcto es que yo haga lo correcto y es que yo salve mi vida y los que están a mi alrededor. Lo correcto es que yo haga lo que Dios espera de mí y es que Dios aceptar el amor de Dios, aceptarme a mí misma. Ahora, muchas personas piensan que yo tengo que hacer cosas grandes para lograr resultados grandes. Y si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús tuvo 30 años de anonimato, 30 años. Y tuvo una gran influencia solo en 3 años y medio. Solo en 3 años y medio. Los 40 años de Moisés en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, tuvieron una gran influencia en el resto de su vida. No fueron años perdidos o inútiles. Así que si tomáramos el ejemplo de Abraham, de David, tuvieron una larga historia antes de ser usados por Dios, antes de poder ser efectivos. Y muy a menudo en nuestra vida pensamos que en este silencio Dios no está haciendo nada. Y Dios sí está haciendo algo. Dios siempre está haciendo algo. Dios no es un Dios que está neutro, que no hace nada, que no tiene poder. Y a veces nosotros desde nuestra perspectiva vemos las cosas más grandes que Dios. Y conocemos la palabra y podemos memorizarla, pero a veces no podemos ponerla en práctica. No le damos vida a eso que creemos. Nosotros tenemos que entender que aunque en el momento yo no esté viendo nada ocurriendo realmente, hay cosas grandes que sí están ocurriendo en mi vida. Y Dios es un Dios que tiene planes buenos, perfectos y de amor eterno para mí. Dios te ama. Y yo sé que lo hemos escuchado una y otra vez, pero en esta mañana yo quiero decirte que Dios te ama y que su plan es perfecto. Su voluntad es buena y es agradable para ti. Si esa es la premisa de mi vida, si esa es la premisa de mi estilo de vida, si yo pongo eso en práctica, entonces a la hora de tomar decisiones, ¿qué voy a hacer? ¿Lo conveniente o lo correcto? Voy a hacer lo correcto. Siempre voy a hacer lo correcto. Como ciudadana de este país, cuando estoy viendo algo que sé que es totalmente incorrecto, yo voy a hacer lo correcto. Cosas tan simples como, por ejemplo, ayer estaba en un centro comercial y en el pasillo a un niño se le cayó un vaso de agua.
una mujer que no estaba en la situación tomó la decisión de tomar una servilleta y ponerla en el área mojada para que nadie más se cayera. Esa es mi gente de Puerto Rico. Ella hizo lo correcto. No es empleada del centro comercial, no era parte de la familia que había ocurrido algo, pero ella hizo lo correcto, protegerse a ella y a los demás para que nadie se cayera. Esa es mi gente de Puerto Rico y necesitamos más personas comprometidas, más hombres y mujeres de Dios. Para mí fue maravilloso en estos días ministrar jalda arriba, jalda abajo, literalmente en Salinas, en Canóvanas. Y en esas montañas donde el Señor me llevó, el Señor me ministró tan hermoso porque hay hombres y mujeres de Dios orando por Puerto Rico. Fue tan lindo verlos a ellos orando por personas que no conocen, que no son familia de ellos. La iglesia del Señor está orando y yo agradezco en nombre de todos los pastores, líderes, miembros de comunidades cristianas que están sacando tiempo de oración por nuestra isla. Pero siempre podemos hacer más, podemos hacer lo correcto. Si sabemos que en nuestra comunidad de fe hay una mujer que está siendo víctima de violencia doméstica, hagamos lo correcto, no lo conveniente, hagamos lo correcto. Si vemos en la calle una situación que vemos a alguien que está golpeando a otra persona, hagamos lo correcto, no lo conveniente. Y tal vez tienes miedo de intervenir porque culturalmente a nosotros nos enseñaron en las cosas de los matrimonios no te metas, eso son vida de casado. O mira, ten cuidado que tú no sabes que es esa persona. Haz lo correcto, llama a la policía, mantente en el área. Haz lo correcto, siempre hay algo correcto para hacer. Y nosotros estamos llamados como entes de Dios a hacer exactamente lo correcto. En esta mañana les comparto esta reflexión de lo correcto o lo conveniente, porque cada uno de nosotros sabemos que todas las cosas que nosotros hacemos en Dios tiene un valor duradero. Ahora hay cosas que nosotros a veces le pastramos mucha importancia y son cosas que son temporales, que la realidad es que no tienen un valor duradero. Pero nosotros en este tiempo tenemos que hacer nuestra vida, vivirla de manera intencional. Todos los días de mi vida, en un ratito que yo pueda estar con una persona que pueda ser de bendición. Muchos de nosotros somos una petición contestada para alguien. Tu historia es un abrazo consolador a alguien. No esperes plataformas grandes, no necesitamos rating, no necesitamos redes sociales. A veces en una línea, esperando en un lugar, podemos compartir una palabra de esperanza o nuestra historia de vida que es un abrazo consolador para alguien. Que hoy, que esta mañana, que esta semana, nosotros hagamos lo correcto y no lo conveniente. Qué hermoso, wow. Bueno, es bastante común que uno escuche gente, por ejemplo, a mí me pasa que yo le pregunto a alguien, ¿qué tú crees? Y te, bueno, haz lo que te convenga. Sí. Es el consejo automático, ¿no? Ajá, lo que sea te convenga. Exactamente. Daina, dentro de lo que tú compartes, ¿cómo podemos ayudarle a aquellos sectores del pueblo creyente donde con una muy buena intención y con una pasión por solamente agradar a Dios, él o ella, pero casi siempre son ellas, las que aguantan maltrato con buena intención, vuelvo y repito, espiritualizan su situación y esperan que en algún momento Dios intervenga sin ellas haber hecho absolutamente nada, en términos de que no buscaron ayuda, no buscaron consejo cristiano, ¿verdad? De un consejero cristiano o de un psicólogo cristiano, y se nos quedan indefinidamente en el contexto de la vida cristiana, sufriendo de maltrato, con la única esperanza de que la oración en algún momento Dios la va a contestar, Sí. aunque este hombre viene en crecimiento aún con el maltrato. ¿Cómo podemos hacer un balance de que buscar ayuda, ventilar lo que están viviendo, no es nada carnal o poco espiritual? Va en línea con la pasión que sienten por Dios y va en línea con la oración que ellas están haciendo inclusive. Claro. Porque cuando busquen ayuda, esa oración que ella está haciendo, lo más probable es que entonces Dios canaliza la forma de ir sanando esta relación,
Porque la mujer mantiene este corazón apasionado, pero hay mujeres que no lo ven así. Hay hombres que inclusive no lo ven así, aunque está en el ministerio. ¿Cómo podemos crear un balance de que tú, mujer espiritual, que oras y ayunas para que tu matrimonio se arregle, no pecas y lo estás haciendo mal cuando buscas al mismo tiempo ayuda? Sí. Tu pregunta, como siempre, son bien profundas. Y mi explicación o mi respuesta a tu pregunta, tengo que explicar que yo fui trabajadora social en Puerto Rico por 18 años. Wow. Yo trabajé 18 años con mujeres víctimas de violencia doméstica. Wow. Y yo vengo de una familia de violencia doméstica. Yo fui hija de una madre que fue víctima de violencia doméstica. Y fui pastora aquí en Puerto Rico. Entonces, la respuesta a mi pregunta, siendo responsable tanto como ministro, como hija de una relación de violencia doméstica y como profesional de ayuda, como trabajadora social, es la siguiente. Y sé que pudiera ser ofensivo para algunos de nuestros ministerios, pero es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que nuestros pastores ministros necesitan tener la información correcta y necesitan consultar las situaciones que ocurren en sus iglesias. Necesitan consultar con profesionales de ayuda, porque muchas veces ellos toman en consideración, es que yo no me atrevo a decirle a ella que lo deje, porque no es bíblico, porque desde su postura teológica no es lo correcto. Pero entonces cargas sobre tus hombros la vida de una persona y una familia. Entonces buscar un profesional de ayuda que pueda intervenir en la situación desde mi experiencia, que me hago responsable de mi respuesta y no es parte de Nueva Vida, y desde una respuesta profesional y como hija y como ministro, busca, consulta, busca a alguien que te diga, mira, yo tengo esta situación. Quiero referirla y quiero ser parte del proceso para ayudar a esta familia. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo puedo buscar? Nosotros en Puerto Rico hacemos un llamado también a las agencias de gobierno y a las organizaciones de sin fines de lucro. Este es un momento correcto para las organizaciones sin fines de lucro de ofrecer información donde las personas, tanto los ministerios como las entidades, buscar ayuda. Este es el momento de nuestra isla, comenzar a recordar, porque yo sé que el llamado ha sido constante y las personas saben, pero hay momentos, y este es el momento correcto, para recordar a las personas dónde pueden buscar ayuda. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en este tiempo, y es que nosotros tenemos que hacer lo correcto. ¿Y qué es lo que Dios espera de mí? Dios quiere que nadie, ningún ser humano sea maltratado ni abusado. Exacto. Dios no quiere eso para nosotros. Ningún verso bíblico me sostendrá y me sostiene. Y ningún profesional de ayuda me puede sostener y me sostendrá diciéndome que una mujer debe permanecer o un hombre en una relación de maltrato. No, la respuesta es que no. Que no debe permanecer. Ahora bien, de que Dios puede hacer algo, sí, pero no tienen que estar juntos. Podemos separarlos por un tiempo hasta que ellos reciban la ayuda necesaria. De que nosotros podemos buscar recursos de familia que intervengan, podemos buscar que ellos reciban los servicios de ayuda. Hay muchas cosas que podemos hacer porque no estamos promoviendo el divorcio. Estamos promoviendo salud emocional. Estamos promoviendo salud emocional. Ajá. Que yo he visto parejas que Dios los ha sanado, sí, yo soy testigo de eso. Sí. Mi padrastro era un hombre muy abusivo y Dios los sanó, Dios los restauró. Y hoy yo tengo 46 años y mis padres están casados y mi papá no volvió a ponerle una mano encima a mi mamá. No volvió a hacerlo. Y lo vi por muchos años. Ahora mi mamá hizo lo correcto. Mi mamá escapó. Vivíamos en Nueva York y éramos pequeñas. Y mi mamá vivía una depresión muy fuerte. No dominaba el idioma, el frío la estaba comiendo. Y tenía 3 niñas y vivir en el Bronx en el 1974 no es como ahora que ahora están las banderas de Puerto Rico por todos los balcones. Ese momento era hombres y mujeres de, ¿verdad?, afroamericanos y chinos. Y nosotras éramos muy pequeñas. Y mi mamá un día se cansó, pero ya llevábamos 12 años en una relación de abuso, donde ella culturalmente le habían enseñado que eso era lo correcto y ella no sabía qué hacer en un país que ella no conocía. Pero un día tomó valor, hizo un plan de escape
guardó su maleta, empezó a guardar identificaciones de nosotras, a guardar chavitos y compró 4 pasajes para nosotras. Vinimos a Puerto Rico y no sabíamos a dónde ir. Pero mi mamá por primera vez decidió pisar una iglesia. Recuerdo que fue la iglesia Dios Pentecostal de Puerto Nuevo. Y ese día era un domingo de Ramos. Y yo escuché por primera vez las palabras de la vida de Jesús. Yo no sabía quién era Jesús, solo sabía que tenía en mi casa un padre abusador y ni lo que entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Pero mi mamá tomó acción. Seguido de eso, unos años, mi papá también regresó a Puerto Rico. Aceptó a Jesús como su único y exclusivo Salvador. En el caso de mi papá, es un caso extraordinario. Mi papá fue sano al instante. Dios hizo un milagro al instante. Desde ese día, hace más de 35 años, mi papá es un hombre nuevo, un hombre diferente, un ministro del Señor, que ama a sus hijas, ama a sus nietas y es un hombre de Dios, un hombre muy especial. De transformado. Pero fue un milagro de transformación en la vida de mi papá. Qué bueno. Qué historia. Wow. Gracias, Daina. El tiempo nos corre rapidito, pero agradecemos siempre, ¿verdad?, lo que Sí. Dios pone en tu corazón, que nos bendice tanto. ¿Cómo la gente te contacta? Claro que sí, para mí siempre es una bendición compartirles, que me consiguen en las redes sociales, en Instagram y Facebook, y puedes conseguir mis libros desde el corazón de una amiga y desde el corazón de una madre, que en este fin de semana hemos estado promocionando el libro Desde el corazón de una madre en tu librería cristiana favorita, o puedes comunicarte conmigo y con mucho gusto lo podemos enviar por correo. Gracias, Daina. Un abrazo grande. Bendiciones. Por ahí viene Tamoa Viva.